Esa conversación. Exactamente, ya están nuestros invitados, nuestros panelistas que han escuchado también lo que ha dicho, ¿cierto?, el presidente de la UDI. Saludamos al senador José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, exministro. Bueno, para que vamos a contar todo el currículum. Buenos días, gracias por estar con nosotros. El diputado Gonzalo Vinter, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este día. Buenos días, Connie. Diputado de Convergencia Social, Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Y Jaime Belolio, exministro, muchas gracias por estar con nosotros. Es una condena total, no solamente a quienes hayan ejercido hoy día violencia contra el Palacio de la Moneda, sino a quienes hayan ejercido cualquier tipo de violencia y destrozo fuera de la ley el día de hoy. Mi más absoluta condena, porque durante muchos años yo he participado de la tradicional romería y básicamente destruyen un acto que tiene un sentido y lo echan a perder. Muchas veces incluso he visto a familiares de detenidos desaparecidos, etcétera, siendo víctimas de estas agresiones, muchas veces no a propósito. Vamos. Entonces, ¿tiene algo de responsabilidad, usted cree, el presidente Gabriel Boric en generar este clima de animadversión? Todo lo contrario. Lo que ha hecho el presidente de la República ha sido habitar el cargo, tener una relación muy institucional con esta conmemoración, juntándose con los expresidentes, manifestándoles su respeto, haciendo declaraciones que también traen polémicas para él respecto al presidente Piñera, etcétera. ¿Cuál es la explicación mía? Y creo que la abordé un poquito en mi intervención anterior. Yo veo una persistencia histórica, no hay ninguna novedad de que la derecha no se sume a las conmemoraciones del acto del 11 de septiembre. Lo que yo sí veo es que hay un sector de la derecha, una audiencia de la derecha, que sí es pinochetista y que sí está a favor del golpe de Estado, y Chile Vamos está exculpándose de su necesidad de no perder a ese electorado. Entonces le dice al otro electorado: yo soy un demócrata, pero no voy porque Boric está polarizando, cuando en realidad no va porque siente que ese electorado se lo va a comer José Antonio Cast. Ahora quiero hacerme cargo de otros puntos que se han dicho. Pero, por ejemplo, cuando se cumplieron 40 años del golpe, que fue en el gobierno de Sebastián Piñera, sí, claro, 2013, sí vimos una imagen de todos los expresidentes en La Moneda, junto al entonces presidente, no sé si era La Moneda en realidad, pero parece que fue en otra parte, pero junto al entonces presidente Sebastián Piñera. Vimos ahí claro, una pero son los mismos personajes que firmaron la firma ahora. Pues. Claro, pero no lo vamos... Pero fuera de La Moneda. Fuera de La Moneda, en el Paseo Bulnes fue, exactamente. Claro, pero lo que no hemos visto es a la derecha participando de actos de conmemoración del 11 de septiembre. Si el año que tú me mencionas, todavía en los estatutos de la UDI-RN figuraba la apología a la gesta libertadora. Pero quiero hacerme cargo de otros puntos. Primero, yo tampoco supe de esa declaración. Y por lo que vi en el Mercurio... ¿Usted a qué hora se levantaron? ¿La prensa? No, pues yo vi en el Mercurio fragmentos de ella, los comparto completamente. Me comuniqué con el señor Ibáñez, presidente de mi partido, a las 7 de la mañana. Me dijo: a mí nadie me ha invitado a firmar. Porque ustedes no están, digamos, no hay nadie del Frente Amplio. No solo comparto... ¿Usted lo firmaría? O sea, lo que vi en el Mercurio, que eran fragmentos, lo firmaría. Y no solo eso, encantado firmaría una declaración en pro de la democracia con republicanos, con Chile Vamos y con quien sea. Creo que eso hace bien. Quiero manifestarle a mi sobrina, que es muy chica, que en los próximos 50 años no vamos a resolver los asuntos a balazos, sino que podemos ponernos de acuerdo y los vamos a resolver por los mecanismos preestablecidos. Hay algo que me quiero hacer cargo de eso. No es verdad, o más bien me parece un argumento mañoso lo que plantea Benjamín, de mezclar el tema de la declaración con la lamentable situación de inundaciones que vive su región. No es cierto que tener una declaración en pro de la democracia y los derechos humanos signifique que el gobierno o que la política no esté atendiendo las inundaciones. Eso no es cierto. Ahora bien, bueno, pero no es porque salga la declaración. Que no la conoces. La mezcla no conoces la realidad de la región, Gonzalo. Entonces te darías cuenta, si fueras al barro, te darías cuenta que en la Benjamín, región del Maule, ese no era tu argumento. El gobierno está llegando pero no seas falaz, tengamos un debate honesto. ¿Por qué? Tu argumento era que la declaración impide hacerse cargo de las inundaciones, y tú sabes que eso no es cierto. Yo no he terminado mi punto. Sí es clave que se hable de historia. Sí es clave que tengamos mínimos y que identifiquemos los disensos. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, porque la política justamente necesita poder pasar a tener una discusión. Yo lo que deseo realmente es que estas 4 personas que estamos aquí tengamos una posición para tener una política audaz, para ser líderes en litio, líderes en hidrógeno verde, y que eso se convierta en dinero que nos ayude a combatir el narcotráfico y tener mejor educación. Ahora quiero hacerme cargo de algo que dijo el senador Macaya, que es súper importante. Pero podemos hacerlo a la vuelta de lo que va a pasar ahora, porque vamos a ir a un contacto ahí el expresidente Sebastián Piñera. Y quiero preguntarle primero al diputado Vinter, ¿cómo se explica desde ahí, cierto, este giro, o tal vez no consideran que es un giro, del presidente Gabriel Boric? ¿Cómo se pasa a advertirle que lo va a perseguir en tribunales internacionales por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social bajo su mandato, a decir que es un demócrata y que no tiene duda que en sus 2 gobiernos hizo lo que él consideraba que era mejor para el pueblo de Chile? Yo creo que en este país tenemos que aprender
a identificar disensos, matices y consensos, y que no todo tiene que ser blanco y negro. Yo creo que, por ejemplo, a alguien de violar los derechos humanos yo creo que, por ejemplo, lo va a llevar a tribunal internacional, es un poquito más que un disenso, se ¿no? puede ser extremadamente crítico de un presidente, así como me imagino que la opinión que tiene el presidente Piñera de la gestión del presidente Boric debe ser muy radicalmente negativa. Se puede creer que alguien es muy mal presidente y al mismo tiempo considerar que es un demócrata. El presidente Piñera, desde 1990 en adelante, cada vez que ha querido acceder a un cargo en el Estado, ha postulado elecciones, ha presentado un programa, etc. Y lo que hizo el presidente Boric se define hizo, como el presidente Boric hizo lo que dijo que iba a hacer. Tomó los antecedentes, todos los que tenía el Poder Ejecutivo, e hizo un acto de entrega a la Fiscalía de los antecedentes que tenía el Poder Ejecutivo sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Ya, y lo último entonces, una persona a quien se define como demócrata puede al mismo tiempo ser violador de los derechos humanos y tener que responder ante el Tribunal Internacional. Eso es una discusión que de una delicadeza jurídica muy importante, porque el violador de derechos humanos también puede ser una negligencia política que lo lleva a tener una responsabilidad política al respecto, ¿ya? Entonces sí, un demócrata puede tener responsabilidad política por el mando en determinadas situaciones. La responsabilidad política no es lo mismo que llevarlo a tribunales internacionales, ahí la responsabilidad es jurídica. Lo que hizo el presidente Gabriel Boric durante la campaña no dijo voy a sacarle en cara o voy a buscar que asuma su responsabilidad política. Dijo... Tendría que ver las declaraciones. Yo no creo que las tuyas sean literales de las dichas por él. Pero está avisado, lo vamos a perseguir, lo vamos a llevar a tribunales internacionales. Uno no lleva a tribunales internacionales a alguien porque tiene responsabilidad política. No, pero sí cree, pero cuando alguien tiene responsabilidad política, sí cree que se debe investigar su participación en los hechos. Eso es algo absolutamente falso hasta el minuto. Eso no está probado. Para decir eso, para sostener eso, hay que probarlo. Eso es lo primero, porque si no, se le está inculpando responsabilidad a los mismos carabineros que estamos viendo allá, que están manteniendo el orden, los mismos que desde el Frente Amplio criticaban, porque esto, permítame decirle, Connie, esto no son manifestaciones aisladas que terminaron en un acto cultural. No, eso es violencia, eso es destrucción. Eso es lo mismo que pasó en el 18 de octubre y que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista callaban, omitían, celebraban de repente, en algunos casos. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que acá el presidente Boric, lejos de habitar el cargo, ha estado deshonrando el cargo. Se ha dedicado durante la conmemoración de los 50 años a dividir a los chilenos, a generar un ambiente propicio para esa división. Cada vez que puede, es como la frase que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Un día dice que un suicidio es cobarde, después dice otra cosa, después se arrepiente, sale a aclarar, el presidente dice una cosa, tiene que salir un ministro a interpretarlo, tiene que salir un segundo ministro a interpretar lo que dijo el primer ministro. Entonces, más que la declaración o decir que yo tengo la voluntad, en los hechos ha demostrado que no está uniendo a los chilenos y que ha sido un factor de división. Yo creo que eso los chilenos lo tienen claro, los chilenos no son tontos. Pero yendo al tema puntual del presidente Piñera, yo creo que acá, de lo más destacable que ha pasado en la conmemoración de estos 50 años, es precisamente esta voltereta. De decirle, señor Piñera, está avisado, lo vamos a perseguir por las violaciones a los derechos humanos, después de haber hecho 2 acusaciones constitucionales, lo invita semana por medio a la Moneda a tomar tecito. Después de querer... lo invita semana por medio. Después de querer meterlo preso, yo creo que eso es positivo, ¿ya? Que un presidente, después de decir lo quiero meter preso, vaya y diga, ¿sabes qué? Acá hay una institucionalidad que es más importante que todos nosotros. Y en eso compartimos con el senador Insulza y ahora lo comparte el Frente Amplio porque le ha tocado ser gobierno. ¿Y por qué entonces no aceptan la invitación que le hicieron desde La Moneda para asistir al acto de mañana? Porque están precisamente, en el cielo de la polarización. No, porque precisamente el presidente se ha dedicado durante los últimos 2 meses con esta materia a dividir y a intentar hacer un blanqueo del nefasto gobierno de Salvador Allende. Pero los están invitando, es una convocatoria transversal. Pero entonces, no voy a ir a una convocatoria. Se cae en qué es lo primero. No, es que no voy a ir a una convocatoria que es un blanqueamiento del gobierno de Salvador Allende. Gonzalo Vinter, perdón, senador. Yo creo que se va a hablar bien de Allende, mañana no me cabe ninguna duda. Lo que todos esperan es eso, es cierto. O sea, si alguien no quiere... Que ese tipo de terrorismo que ocurrió y que aquí algunos reivindican sea importante también en pos de generar ese consenso civilizatorio.
Gonzalo Vinter, todos han condenado, o sea, no creo que nadie Nadie, que aquí, no nadie condene, en Chile ¿cierto? tiene derecho a saquear la tumba de nadie. Fin. Y en particular estas personas son, No, sí, pero son especialmente... digo, más importante aún la condena al asesinato a Jaime Guzmán. Son especialmente, sí, claro, sin lugar a dudas. Son especialmente, tengo la peor opinión que se puede tener de alguien de Jaime Guzmán. Creo que no es un cómplice pasivo de la dictadura, sino más bien un cómplice activo de haber convertido al Estado de Chile en una máquina de ejercer el terrorismo de Estado. Sin embargo, condeno su asesinato porque estábamos en democracia, etcétera. Quiero hacer una precisión histórica porque se confundió mucho hace 2 semanas. El Frente Patriótico que mata al senador Guzmán no es el de Telier. Quiero dejar muy claro eso. Un niño ¿Ya? Tampoco. Sí. No, pero espera, yo quiero decir, niños es que me habían saltado 2 veces y yo tengo argumentos, ¿Cómo que no? argumentos Fue previos. el año 86, ¿cómo no va a ser? Déjame decir algo respecto de eso. Exactamente No tanto del tema del Frente Patriótico, esas cosas son No, de patriótico. decisiones que yo no entiendo demasiado, pero sí respecto de lo que ocurre hoy día. O sea, hoy día nosotros vemos a esta gente quemando y estamos mucho más empeñados en saber quién tiene la culpa de que estén quemando que identificando esos grupos y definiéndoles cómo existen. Hoy día existen grupos anarquistas en nuestro país que son anárquicos en el sentido que algún pensador ha dicho muy original, más bien son violentos, fundamentalmente no porque quieran que la sociedad cambiar, que la sociedad les mejore su condición, sino porque ya perdieron toda esperanza de que se las cambiara. Y esos grupos tenemos que son los de abajo, la Garra Blanca, el grupo no sé cuánto, etc. Nosotros nunca hemos buscado una forma de identificarlos y tratarlos colectivamente, porque no son ni de la izquierda ni de la derecha, son de otro lado. Quiero decir algo que es muy importante. Jaime dijo como 3 tandas atrás, pero no me había tocado, algo que es muy importante, que hizo un estudio a campo en donde las personas le decían que los problemas de Chile no eran justamente esto. Y entonces uno se pregunta, bueno, vamos a discutir sobre el 11 a los 100 años también, a los 150, a los 200, etc. Pero quiero hacer un punto bien importante. Mientras se justifique el golpe, mientras haya personas que se hacen los lesos con la violación de los derechos humanos, obviamente que el debate va a quedar abierto. Yo quiero dejarlo atrás y quiero empezar a discutir de futuro y tener tácticas audaces para convertir a Chile en un país próspero. Pero si el señor de la Carrera va a humillar a Carmen Hertz porque le mataron al marido, si el señor Alessandri, diputado por este distrito, justifica explícitamente el golpe, jefe de bancada de la UDI, si la diputada Navillán dice que los crímenes sexuales que están acreditados por la justicia son leyendas urbanas, si Víctor Pérez desconoce el informe del informe Rettig, ¿cierto?, obviamente que la discusión va a quedar abierta porque quien tiene a sus familiares desaparecidos y quienes somos allendistas, entonces nos están transmitiendo que somos potencialmente personas a las cuales se puede sacar del poder por la fuerza. ¿Y por qué quiero hacer el punto? Porque el senador Macaya, que a mí también no me cabe duda que es un demócrata, hace algo que es bien peligroso. Dice que la declaración, o sea, justifica el golpe en una culebra argumentativa, ¿cierto? No con claridad, hay que ser sincero, no lo hace con claridad, pero termina justificando el golpe. Condena el quiebre democrático. Claro, pero no le llama golpe, pero hace una. Pero yo después le volví a preguntar, pero usted condena. Pero Connie, quiero hacer mi argumento. Quiero hacer mi argumento. Él dice, se apoya en la declaración de la Cámara de Diputados, ¿ya? El año 2021 la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional contra el presidente Piñera por su participación en el caso Dominga. ¿Eso justificaría que se le hubiese hecho un golpe de Estado al presidente Piñera? Por supuesto que no. ¿Y por qué lo digo? Porque yo quiero decir aquí con toda claridad que yo efectivamente el día de hoy soy allendista. ¿En qué sentido? En que creo que las clases sociales son una idea extremadamente anticuada y que una sociedad moderna tiene que acabar con las clases sociales y que está la tecnología hoy día para hacerlo y que eso solo se puede hacer mediante la vía democrática. Y yo quiero que se me permita participar de la vida democrática de este país sin que se me exija dejar de ser allendista. De este programa, hablando de esto. Y yo quiero hacer ¿esto qué? De los 50 años. ¿Ya? Yo traje aquí un pequeño resumen de lo que pasó el viernes y ayer. Ayer encerrona al canciller. En Talagante. Pasado la medianoche. Claro, hoy día. En Talagante, en la orilla del Mapocho, encuentran a una persona muerta con una bala en la cabeza. La PDI allana un lanzacohetes en Macul. Un asesinato entre 3 personas a una persona en la Plaza Los Prados. La noticia que nos debería tener ocupados en este programa hablando de que el Tren de Aragua está amenazando a los fiscales. El Instituto Nacional quemado. Lo hemos cubierto en nuestras distintas plataformas. Transantiago todos esos quemado. hechos que usted está diciendo. Las líneas del metro que se suspenden cada 1 o 2 días. Traficantes apoderándose de edificios en el centro de Santiago. De los incendios en Los Ángeles, si no me equivoco, en la Araucanía, han entregado 2 viviendas. Hasta ahora, 2 viviendas definitivas.
enfrentamiento de la moneda. Digamos que acá el gobierno está absolutamente enfocado en algo que no es prioridad de los chilenos. Y que nos critican porque no quieres hacer esto, no quieres sumarte a esto otro. Bueno, nosotros tenemos claramente una agenda distinta a la del gobierno. Nosotros tenemos la agenda de las urgencias sociales. Queremos resolver eso. Yo cuando salgo del Congreso, me voy a la región del Maule y empiezo a recorrer. Estuve en los últimos 8 días en Talca, Sagrada Familia, Curepto, Gualañé y una serie de comunas más. Nadie, absolutamente nadie me preguntó ni su opinión por los 50 años, ni qué piensa de la conmemoración del 11 de septiembre, si van a firmar o no. Una cosa es que sea relevante. Una cosa es que sea relevante y otra cosa es que reflexionar sobre este momento, Perfecto. reflexionar sobre lo que pasó para que no se vuelva a repetir, Perfecto, pensando en los próximos 50 años. A ver, una cosa es que sea relevante, Sí. ¿ya? Y otra cosa es la reflexión. Para la reflexión se requiere, para la reflexión, que el gobierno esté dispuesto a reflexionar realmente y que entienda que Chile no partió el 11 de septiembre del 73. Si nos invitan a una reflexión donde dicen, mira, ¿sabes que vamos a analizar la situación del país desde la mitad del siglo XX en adelante, donde teníamos graves carencias, donde teníamos hacinamiento, donde muchas personas no tenían agua potable y donde, por un carril paralelo, la democracia crecía, había alternancia en el poder, aumentaba la votación de las personas, aumentaba la cantidad de personas que participaban en la política, teníamos esa disonancia entre las urgencias sociales que la clase política, el gobierno, no era capaz de responder, y no de un sector, de todos los sectores. Había alternancia entre los sectores y las urgencias de las personas frente a un aparente sistema político que funcionaba. Y después se rompe definitivamente esto, el gobierno de la Unidad Popular. Claro, ahí podemos tener discrepancias, pero podemos ver qué cosas podemos aprender de un sistema político que no es capaz de resolver las urgencias sociales. Benjamín establece las urgencias sociales que yo creo que son todas ciertas y correctas, excepto las 2 viviendas de Los Ángeles, que yo manejo otra información, pero no quiero superarme eso. ¿Quién me ha preguntado a mí hoy día sobre la conmemoración y que ha hecho que hablemos tanto de todo esto? Constanza Santamaría. ¿Ya? O sea, mi responsabilidad que no, no estamos es su responsabilidad porque yo creo que estoy de acuerdo, pero quiero hacer un punto. Conveniente. Pero quiero hacer un punto. Yo estoy poniendo el punto sobre la mesa. Es bien fácil querer rehuir este debate cuando se es militante de un partido que hace apología de la dictadura. Cuando Chile Vamos había abandonado la apología de la dictadura, surge republicano justamente para hacer esa distinción. No puedo venir hoy día. Entonces y aquí estoy. es fácil, pero estás quejándote de que no te gusta la pauta. No, lo que estoy diciendo es que tenemos un gobierno absolutamente y yo quiero decir que estoy en la conmemoración de los 50 años. Y yo quiero decir que estoy dejando de lado las absolutamente urgencias de las disponible personas. para hablar sobre la situación que llevó al golpe de Estado, pero que si siguen en el negacionismo del rol de la CIA, entonces vamos a tener un problema con los hechos. Porque Kissinger y Nixon dicen que intervinieron y ustedes dicen que no. Es bien fácil querer rehuir este debate cuando se es militante de un partido que hace apología de la dictadura. Cuando Chile Vamos había abandonado la apología de la dictadura, surge republicano justamente para hacer esa distinción. No puedo venir hoy día. Entonces y aquí estoy. es fácil, pero estás quejándote de que no te gusta la pauta. No, lo que estoy diciendo es que tenemos un gobierno absolutamente y yo quiero decir que estoy en la conmemoración de los 50 años. Y yo quiero decir dejando que estoy de lado las absolutamente urgencias de las personas. para hablar sobre la situación que llevó al golpe de Estado, pero que si siguen en el negacionismo del rol de la CIA, entonces vamos a tener un problema con los hechos. Porque Kissinger y Nixon dicen que intervinieron y ustedes dicen que no. Ya, pero quiero también anunciarles para los que nos están viendo que el subsecretario del Interior acaba de anunciar la suspensión de clases para el día de mañana en todas las comunas de Santiago, Providencia, en todos los colegios públicos, tanto en Santiago como Providencia, de los, los anuncios que acaba de hacer. Sí, lo había dicho el Ministerio de Educación. Lo primero es que la violencia, lamentablemente, hoy día la señal que se nos da es que le está ganando al respeto democrático. O sea, cuando se tienen que suspender las clases en todo el país y cuando estábamos viendo al subsecretario... No en todo el país, ¿eh? Perdón, en la región metropolitana. Y por tanto se le pregunta ahí mismo al subsecretario, un periodista mexicano, le preguntó si es que acaso la seguridad de AMLO estaba ok en Chile, algo que estaba sucediendo. O sea, es un problema también internacional. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad importante porque no puede ser que la señal para los estudiantes, precisamente aquellos que tienen que aprender de lo que nos ocurrió, sea que la violencia le gana al respeto democrático. Entonces yo espero que no solamente haya una condena, sino que a la vez haya una acción decidida, como decía el senador Insulza, en poder capturar a estos delincuentes, que por ejemplo estaban con fuegos artificiales. De acuerdo respecto a la violencia con lo que ha hecho Jaime. Uno, una acusación constitucional, que es un mecanismo preestablecido en la Constitución, no puede ser homologable al derrocamiento vía fuerza. Segundo, creo que los chilenos tenemos que hacer la distinción entre memoria e historia, que es muy importante, y que todos tenemos que ser capaces de acoger la memoria del otro y entender cómo las vivencias
propias los llevaron a tener una determinada posición, pero a contraponerlo con la historia. Y lo último, quiero rendir homenaje a Augusto el Perro Olivares, quien era director de prensa de este canal el 11 de septiembre de 1973 y que murió esa mañana en La Moneda. Murió en La Moneda, uno de los asesores de Salvador Allende. En casi todas sus campañas. Gonzalo Vinter, José Miguel Insulza, Benjamín Moreno, es que no quería equivocarme, y Jaime Belolio. Muchas gracias. Sí, la suspensión de clases es Providencia y Santiago, no toda la región metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos, por supuesto, aquí en TVN con las noticias en 24 tardes. Buenas tardes.